nosotras somos las integrantes del grupo número 3, compuesto por Alana Rosa Martínez, Mayelin Esther López Hernández y Marisol de Rosario Zorrilla. Y en esta ocasión estaremos hablando sobre el video Mente Brillante de Edison versus Tesla. Yo voy a iniciar hablando sobre el contexto histórico y quiénes eran Tesla y Edison. Este video muestra la intensa rivalidad que existía entre Nikola Tesla y Thomas Alva Edison, dos de los inventores más importantes de la historia de la electricidad. Este documental también explica la llamada guerras de la corriente. Esta era una competencia tecnológica y comercial, donde Edison intentó convencer al público de que la corriente alterna era peligrosa, mientras que Tesla demostró junto con otros empresarios e ingenieros que era más eficiente distribuir la electricidad. Ahora yo voy a estar hablando un poquito sobre su contexto histórico. A finales del siglo XIX, durante la segunda revolución industrial, el mundo experimentó grandes avances en la electricidad, el transporte y las comunicaciones. En este contexto surgió la competencia entre Edison y Tesla, donde la sociedad buscaba una forma segura y económica de llevar electricidad a hogares, industria y calle. Finalmente, el sistema de corriente alterno propuesto por Tesla se convirtió en el estándar utilizado en la mayor parte del mundo. Ahora voy a pasar a hablar brevemente de quiénes eran Tesla y Edison. Nikola Tesla. Nació en 1856 y murió en 1943. Fue un inventor, ingeniero eléctrico, mecánico, nacido en el Imperio Austriaco, actualmente Croacia, y posteriormente nacionalizado estadounidense. Sus principales aportes fueron inventó y perfeccionó el sistema de corriente alterna y diseñó motores eléctricos de inducción, entre otros aportes. Ahora voy a pasar a hablar sobre Thomas Alva Edison, quien nació en 1847 y murió en 1931. Fue un inventor y empresario estadounidense considerado uno de los más exitosos de la revolución industrial. Unos de sus principales aportes fueron: perfeccionó la bombilla eléctrica para un uso comercial. También inventó el fonógrafo. También desarrolló mejoras en el cine mediante el kinetoscopio, entre otras más. Es cuanto, hasta aquí mi exposición. Ahora le voy a dejar con mi compañera Alana Rosa Martínez. Saludos, buenas, mi nombre es Alana Rosa Martínez y en esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre la corriente alterna, la corriente continua, para poder entender sobre en qué se basó la guerra de la corriente. Bueno, la corriente continua es el tipo de corriente eléctrica en la que los electrones se desplazan siempre en una sola dirección, desde el polo negativo hacia el polo positivo de la fuente de energía. Su voltaje permanece constante, por lo que proporciona un suministro estable de electricidad. La corriente continua se obtiene principalmente de pilas, baterías, paneles solares y fuentes de alimentación electrónica. Es utilizada en dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras portátiles, cámaras, vehículos eléctricos y equipos médicos, ya que requiere una alimentación estable y constante. Entre sus principales ventajas se encuentran la estabilidad de voltaje y la posibilidad de almacenar energía en batería. Como desventaja, resulta poco eficiente para transportar electricidad a grandes distancias debido a la pérdida de energía que se produce durante la transacción. La corriente alterna es aquella en la que el flujo de electrones cambia de dirección de manera periódica. Su voltaje también varía continuamente, generalmente con una frecuencia de 50 o 60 Hz.
Este tipo de corriente es producido por los generadores de las centrales eléctricas y es el sistema utilizado para distribuir electricidad a hogares, industrias, hospitales y comercios. Su principal ventaja es el voltaje, puede elevarse o disminuirse mediante transformadores, permitiendo transportar energía eléctrica a grande distancia con pocas pérdidas. Aunque la corriente alterna es la manera de distribución más eficiente, muchos dispositivos electrónicos necesitan convertirla en corriente continua para que pueda funcionar correctamente. Vamos al desarrollo de la guerra. La guerra de la corriente fue un enfrentamiento científico, tecnológico, económico y comercial que ocurrió entre aproximadamente 1880 y 1895. El conflicto enfrentó a los defensores de la corriente continua con los promotores de la corriente para decidir cuál sería el sistema para electrificar ciudades, industrias y hogares. El principal defensor de la corriente continua fue Thomas Alva Edison, quien había desarrollado las primeras centrales eléctricas utilizando este sistema. Edison había invertido grandes cantidades de dinero en la construcción de redes eléctricas de corriente continua y buscaba mantener su comercio comercial. En otro lado, Nikola Tesla desarrolló un sistema de la corriente alterna de generadores y transformadores. Sus inventos fueron financiados por el empresario George Westinghouse, quien adquirió la patente de Tesla para desarrollar una red eléctrica más eficiente. La principal diferencia entre ambos sistemas era que la corriente continua solo podía transportarse a distancias relativamente cortas debido a la pérdida de energía, mientras que la corriente alterna podía elevar su voltaje mediante transformadores para recorrer grandes distancias y luego reducirlos antes de llegar a los transformadores. Durante la guerra de las corrientes, Edison realizó campañas públicas para desacreditar la corriente alterna, afirmando que era extremadamente peligrosa. Incluso promovió demostraciones donde se electrocutaba con corriente alterna animales y apoyó el uso de esta corriente en la silla eléctrica con el propósito de generar miedo en la población. A pesar de sus campañas, Tesla y Westinghouse continuaron demostrando la eficiencia de la corriente alterna. Uno de los momentos más importantes ocurrió en el 1893, cuando la exposición colombina de Chicago fue iluminada completamente mediante corriente alterna. Más de 100,000 lámparas funcionaron con este sistema, impresionando a millones de visitantes. La victoria definitiva llegó cuando Tesla y Westinghouse construyeron el sistema eléctrico de la central hidroeléctrica de las cataratas del Niágara. Desde allí fue posible transportar electricidad hasta la ciudad de Búfalo, demostrando que la corriente alterna era el sistema más eficiente para distribuir energía a larga distancia. Como consecuencia, la corriente alterna fue adaptada como el estándar mundial de la generación y distribución de electricidad. Sin embargo, la corriente continua nunca desapareció y actualmente continúa utilizándose en baterías, equipos electrónicos, sistemas solares, centros de datos y vehículos eléctricos. Bueno, en conclusión, la corriente continua y la corriente alterna son dos formas fundamentales de transportar energía eléctrica, cada una con características diferentes y ventajas, y la corriente continua destaca por su estabilidad y por ser indispensable en los dispositivos electrónicos, mientras que la alterna es el sistema más eficiente para distribuir energía a largas distancias. La guerra de las corrientes marcó un momento decisivo en la historia eléctrica para permitir el desarrollo de electricidad moderna. Gracias a Westinghouse, nosotros tenemos un suministro de energía que hasta ahora ha sido usada. Como ya sabemos, muchas gracias.
Desde joven mostró un gran interés por las ciencias y los inventos y con el tiempo se convirtió en uno de los inventores más importantes de la historia. En el 1856, 9 años después, nació Tesla. Tesla destacó por su talento para las matemáticas, la física y la electricidad. En el 1885, al año siguiente, Tesla dejó de trabajar con Edison debido a desacuerdos personales y profesionales. A partir de ese momento comenzó la famosa guerra de las corrientes. En el 1888, Tesla presentó sus sistemas de corriente alterna que fue apoyado por el empresario George. Este sistema permitía transportar electricidad a las largas distancias con mayor eficiencia. En el 1893, durante la Exposición Universal de Chicago, la corriente alterna iluminó gran parte del evento. Esta demostración convenció al mundo de que era un sistema más eficiente. En el 1895 entró en funcionamiento la central hidroeléctrica de las cataratas de Niágara, utilizando corrientes alternas. Este hecho marcó la victoria definitiva del sistema de Tesla. Buenos días, soy internauta de Artículo número 3. Voy a estar hablando sobre consecuencias de quién ganó la guerra, de las corrientes, impacto en la actualidad y conclusión. La consecuencia de la guerra de la corriente. La guerra de las corrientes fue una competencia entre dos sistemas para distribuir la electricidad. La corriente continua y la corriente alterna, aunque fue una rivalidad muy fuerte, dejó consecuencias positivas para el desarrollo de la electricidad. La primera consecuencia fue el avance de la tecnología eléctrica. Como ambas partes querían demostrar que el sistema era el mejor y se realizaron muchas investigaciones y se crearon nuevos equipos para producir y transportar electricidad de formas más eficientes. Otra consecuencia importante fue la expansión de la electricidad. Antes de esas competencias, pocas personas tenían acceso a energía eléctrica. Después de que la corriente alterna demostró su eficiencia, fue posible llevar electricidad a ciudades lejanas, zonas rurales, fábricas y hogares. También se redujeron los costos de distribución. La corriente alterna podría transportar electricidad a largas distancias con menos pérdida de energía, lo que hizo que el servicio fuera más económico y accesible para muchas personas. Además, esta competencia impulsó el desarrollo de la industria y las fábricas pudieron utilizar máquinas eléctricas, aumento a la producción y se generaron nuevos empleos a la vida cotidiana. También cambió, ya que comenzaron a utilizarse electrodomésticos alumbrados públicos y otros equipos eléctricos. Aunque la competencia fue intensa, hubo campañas para desacreditar un sistema frente al otro. Al final permitió que la sociedad contara con un sistema eléctrico mucho más eficiente. Por la guerra de la corriente, hoy en día tenemos el electrodoméstico, podemos usar una licuadora, una nevera, todo lo con corriente. Entonces, fue muy importante la guerra de la corriente. ¿Quién ganó la guerra de la corriente? ¿Quién ganó? El ganador fue la corriente alterna, desarrollada por Nikola Tesla y apoyada comercialmente por George Washington. La corriente alterna ganó porque podía transportar electricidad a grandes distancias, utilizando altos voltajes, luego reducirlos mediante transformadores para que llegara de forma segura a los hogares y empresas. Por otro lado, Thomas Edison defendía la corriente continua, que funcionaba bien para distancias cortas, pero perdía muchas energías. Cuando debía coger larga distancia,
Por esa razón era necesario construir muchas plantas eléctricas, lo que aumentaba los costos. Uno de los momentos que demostró la superioridad de la corriente alterna fue cuando se utilizó para iluminar la Exposición Mundial de Chicago en el 1893. Poco después, para aprovechar la energía de las cataratas del Niágara y llevar electricidad a ciudades cercanas, estos proyectos demostraron que la corriente alterna era la mejor opción para distribuir electricidad a gran escala. Impacto actualidad. Hoy en día, las decisiones tomadas hace más de unos siglos siguen teniendo un gran impacto en nuestra vida diaria. La mayoría de la electricidad que llega a nuestras casas, escuelas, hospitales, oficinas e industria se distribuye mediante corriente alterna. Esto permite transportar la energía desde centrales eléctricas que puede estar a cientos de kilómetros. Sin embargo, la corriente continua también sigue siendo muy importante. Se utilizan baterías, teléfonos celulares, computadoras y portátiles, paneles solares, vehículos eléctricos y muchos dispositivos electrónicos. En realidad, ambas corrientes trabajan juntas. La corriente alterna transporta la electricidad hasta nuestras casas y muchos aparatos la convierten en corriente continua para poder funcionar correctamente. Gracias a los avances logrados durante la guerra de las corrientes, hoy disfrutamos de un suministro eléctrico más seguro, eficiente y confiable, lo que hace posible el funcionamiento de hospitales, sistemas de comunicación, transporte, industria y prácticamente toda la tecnología moderna. A pesar de eso por eso tenemos corriente hoy en día en la actualidad. Podemos usar, como dije antes, tener aparato para operaciones en los hospitales. Ahora mismo usamos los teléfonos que son electrónicos. Entonces, por eso podemos estar, tenemos electricidad actualmente. Para finalizar, la guerra de las corrientes fue mucho más que una competencia entre dos inventores. Fue un acontecimiento que transformó la manera en que el mundo produce y utiliza la electricidad. Aunque la corriente alterna fue la que terminó imponiéndose como el sistema principal de distribución. Tanto Nikola Tesla como Thomas Edison realizaron aportes fundamentales al desarrollo de la electricidad. Sus ideas, investigaciones e inventos impulsaron grandes avances tecnológicos. Para concluir, gracias a esta competencia, hoy contamos con sistemas eléctricos eficientes que permite iluminar nuestras ciudades, utilizar equipos electrónicos, desarrollar industrias y mejorar nuestra calidad de vida. La guerra de la corriente demuestra que la innovación y el avance científico puede cambiar el mundo y dejar un legado que continúa beneficiándonos hasta la actualidad. Bueno, fuimos el grupo 3. Para finalizar nuestra exposición, observamos esta línea de tiempo de la guerra de la corriente en el 1879. Thomas Edison perfeccionó la bombilla. En el 1882 inauguró la primera central eléctrica de corrientes continuas. En el 1884, Nikola Tesla llegó a Estados Unidos y comenzó a trabajar con Edison. Un año después, en el 1885, se separó de él por diferencias sobre el sistema eléctrico. En el 1888, Tesla presentó la corriente alterna y George Washington compró sus patentes. En el 1891, inventó las bombillas de Tesla. En el 1893, la Exposición Mundial de Chicago demostró el éxito de la corriente alterna. Finalmente, en el 1895, la central hidroeléctrica de las cataratas del Niágara comenzó a funcionar
con corriente alterna, confirmando su superioridad en la actualidad. Este sistema sigue siendo el más utilizado en todo el mundo. Bueno, hasta aquí fue nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.